Un nuevo ciclo de lucha para derrocar a la dictadura. El destierro de 222 secuestrados políticos el 9 de febrero recién pasado por parte de la dictadura Ortega Murillo marca, sin duda, el final de un ciclo de lucha que dio inicio en abril del 2018 con el reclamo de nuestros ancianos por la injusticia que el Estado cometía al disminuir sus magras pensiones. Frente a la respuesta infame, cruel y desmedida del régimen, la protesta se amplió y fue evolucionando hasta convertirse en una revuelta popular, en un grito nacional por el fin de la dictadura y el establecimiento de la democracia. En aquellos fatídicos días, el régimen dejó ver su naturaleza criminal y asesina, matando a cientos de personas, hiriendo a incontables otras, encarcelando a miles y enviando a centenares de miles al exilio. Quienes no lo sabían, supieron entonces que en Nicaragua hay una dictadura que nació a finales de la primera década de este siglo y que está dispuesta literalmente a todo para mantenerse en el poder, incluyendo el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. La rebelión nos tomó desprevenidos y faltos de experiencia caímos en trampas y engaños y no fuimos capaces de dar la estocada final al régimen acorralado. Hubo quienes detuvieron la mano justiciera del pueblo y sobre ríos de sangre y montones de cadáveres la dictadura respiró de nuevo, aliviada, y con ella también respiró la oligarquía, mientras a todo un pueblo le dolía y le sigue doliendo respirar. Este ciclo, evidentemente, lo ganó la dictadura, que hoy marca su triunfo desterrando a nuestros compatriotas y convirtiéndolos, contra toda ley y toda razón, en apátridas. Ha sido una victoria pírrica, pues después de 5 años de rebelión del pueblo, la debilitada dictadura no logra aún encontrar su balance y se encuentra en un equilibrio precario, a punto de caerse por sí sola en medio de su podredumbre. Falto de toda legitimidad, pues el pueblo se negó a participar en la farsa de elecciones nacionales del 2021 y de municipales del 2022, para mantenerse en el poder, al régimen solo le queda el recurso del uso sistemático de la represión y el terror, una fórmula que es insostenible, con la que no puede gobernarse un país, sino nada más someterlo. Con una economía sumamente frágil que solo sirve al régimen y a la oligarquía, incapaz de dar respuesta a las necesidades básicas de la población, con el hambre rondando en el campo y la ciudad, las familias sufriendo por el dolor de sus muertos y la falta de quienes tuvieron que abandonar el país y mandar al exilio, más que un país, el nuestro parece un enorme campo de concentración. La dictadura impera sobre un pueblo silenciado. Perdimos la batalla, pero la guerra que la dictadura ha declarado a Nicaragua no termina aún y debemos prepararnos para nuevas batallas que derriben a la dictadura y nos conduzcan hacia la revolución democrática. Un nuevo ciclo de lucha empieza ahora, uno que nos encuentra más sabios, más experimentados, más despiertos. Ahora sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son verdaderamente. Sabemos quiénes quieren salir de la dictadura y quiénes quieren nada más un acomodo con ella. No olvidaremos, pero no vamos a hacer ahora un recuento de todo lo ocurrido, de los errores cometidos, de los engaños y los desengaños. Ya lo haremos cuando corresponda. Enfoquémonos en prepararnos de la mejor manera para la lucha que tenemos frente a nosotros, que debe echar abajo la dictadura a la mayor brevedad, ahora, cuando aún es posible recuperar nuestro país. Hay cosas que sabemos y que debemos tener en cuenta al definir nuestra estrategia y nuestras tácticas de lucha y el camino que seguiremos. Entre ellas, sabemos, pues lo hemos visto en los 5 años transcurridos, que las cosas han evolucionado de tal manera que es absolutamente obvio y transparente que no hay razón alguna que pueda darse para argumentar el entrar con la dictadura en un proceso de diálogo y elecciones, cuando incluso ha ocurrido el destierro.
un crimen de lesa humanidad de 222 compatriotas, entre los cuales se encuentran los políticos que buscaron diálogo y elecciones y a quienes les han eliminado, ya no solo de las listas electorales, sino también de las listas de nicaragüenses. La dictadura está ahora mismo empeñada en eliminar toda huella de su paso por este mundo y hacer como si nunca hubieran existido. Hoy, la postura de los nicaragüenses libres emerge de la humareda como la única realista, pragmática, aunque sea, como toda la realidad del país, cargada de sufrimiento. Hay que ir organizando en nuestro país, con la colaboración de los nicaragüenses en el exterior, un movimiento popular democrático a partir de células que distribuyan la propaganda de la revolución democrática y creen redes que ejecuten luego acciones para minar las bases del régimen de manera escalonada. Hay cosas sobre las que debemos trabajar en esa dirección. Debemos aprender a formar células, pensar en los modos seguros de recibir y distribuir la propaganda de la revolución democrática, en las maneras de crear redes de células, en las maneras de protegernos, de entrar en acción y definir y decidir qué tipo de acciones ejecutar. Todo esto es lo que tenemos que aprender y desarrollar, y de esto tenemos que hablar insistentemente. Al momento presente, la tarea es, no debemos equivocarnos, luchar por recuperar nuestro país, del que se ha adueñado una banda criminal. Debemos dejar de lado todas las pequeñas diferencias que pudiésemos tener entre nosotros, aquellos que deseamos verlo libre. Nuestras diferencias han dejado de ser importantes, si es que alguna vez lo fueron, pues ahora de lo que se trata es de rescatar nuestro país. Ya tendremos tiempo para discutir nuestras diferencias cuando hayamos derrocado a la dictadura. Si es que acaso para entonces esas diferencias existen todavía. Pues los nicaragüenses libres somos de la opinión de que el trabajo en conjunto crea lazos de unidad entre las personas y entre las organizaciones. Creemos que la unidad se produce trabajando hacia una misma meta. Trabajemos, pues, con quien nos cae bien y con quien nos cae mal, en esta tarea que debe ser conjunta hacia esa meta que nos une. Debemos recuperar el sentido de urgencia. Nuestro país desaparece frente a nuestros ojos y trabajar para rescatarlo no puede esperar ni un día más. Hay que arrancar de raíz ese horrible cáncer de la dictadura que está matando a nuestro país, que va destruyéndolo aceleradamente. Hagamos uso de la imaginación para rechazar las mismas soluciones que siempre perseguimos y que no son soluciones. Usémosla para no entrar en los laberintos en los que siempre nos metemos, para utilizar nuevas, diferentes herramientas, seguir caminos diferentes y no los mismos trillados caminos que parecen fáciles, pues no hay camino fácil hacia la liberación de nuestro país. Debemos nosotros mismos definir la forma que nuestra lucha debe asumir y no seguir recetas que políticos de otros países diseñan para nosotros. El camino hacia la democracia no tiene atajos. Pasa inevitablemente por el derrocamiento de la dictadura, que es un organismo fósil que no puede evolucionar. No es posible alcanzar la democracia si no se derroca a la dictadura. Seamos imaginativos, incansables y valientes, sabiendo que el camino será escabroso, que las batallas serán duras, que afrontaremos muchos peligros y que tendremos que trabajar hasta el cansancio y más allá del cansancio, pero sabiendo que al final del camino tendremos una patria libre, soberana y democrática, para que nunca más surja un dictador o un grupo de personas que se adueñen del país que es de todos. El único camino es la lucha. No es un camino fácil, pero solo siguiéndolo llegaremos a la libertad. La lucha continúa.